Bueno, yo estoy probando de vuelta con otra transmisión, ya que la anterior se me cortó por falta de buena señal. Entonces estoy de vuelta con la transmisión. Ahora vamos a ver si sale bien o qué tal, ¿verdad? Pero está por empezar, señores, el acto de inauguración, apertura oficial de esta biblioteca callejera aquí en la ciudad de Yutí. Ahora sí, ya está por empezar y ojalá también nuestra señal de internet nos permita hacer una buena transmisión, porque la idea es documentar este momento tan importante. Imagínense, el departamento tiene 11 distritos, 11 municipios, de los cuales un distrito ya tiene la biblioteca callejera, y el segundo distrito que tiene ahora es Yutí. Importante la cantidad de gente, les muestro una vez más. Ahora sí, ya mucho más poblada la zona por aquí, lleno total. Y bueno, y sigue llegando gente. Están las autoridades también municipales, el intendente licenciado Eber Vera Dávalos, los concejales municipales, no todos, pero una buena cantidad de concejales vemos por aquí presentes. Ahí están las danzarinas que van a estar ya deleitándonos con la danza paraguaya. Vemos también a Pamelita que va a estar cantando. Y bueno, todo preparado, señores, todo preparado para el inicio de este acto. Reitero, muy significativo. Y le pedimos a la gente, a los seguidores, que compartan la transmisión. Con eso nos van a ayudar bastante para poder alcanzar la mayor cantidad de gente que pueda ver y apreciar lo que hoy se está logrando en la ciudad de Yutí. Y esto es para todos. Esto es para todos. Compartan, por favor. Esto ya está por empezar, aparentemente. Ya va a estar iniciándose. Micrófono. Bueno, ahora sí, ya va a empezar, señores. Ya va a estar hablando el compañero Miguel Ángel Giosa, quien es el conductor principal de este evento, ¿verdad? Ahí está Miguelito, ya está a punto de iniciar. Bueno, ahora sí. Bueno, en vivo y en directo estamos desde la Plaza Municipal Teniente Coronel Eugenio Ayala Velázquez de la ciudad de Yutí, sobre la avenida Independencia Nacional de la ciudad de Yutí. Bueno. Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenos días. A nuestros distinguidos visitantes, bienvenidos a la ciudad de Yutí, la tierra del Itacarú. Sean ustedes todos y todas bienvenidos a este acto de inauguración de nuestra biblioteca callejera, la primera aquí en la ciudad de Yutí, y esperemos que no sea la última. Gracias, reitero, a todos y a todas por la participación y por visitarnos en esta ocasión tan especial, a los escritores yuteños que están presentes acá, al señor intendente municipal de la ciudad de Yutí, el licenciado Eber Vera Dávalos, a la señora presidenta de la Junta Municipal, la licenciada María Agustina Martínez de Díaz. Estoy viéndole también al doctor Luis Benítez, concejal municipal. Si por ahí me olvido de alguien, me disculpan, por favor. Reitero, todos los escritores yuteños, a el viceministro de Culto, David López. Muy bienvenido a la ciudad de Yutí, doctor. También un aplauso para él, por favor. Realmente una de las más altas autoridades en el área de culto de la República del Paraguay. Gracias por su visita, señor viceministro. A el doctor Palmiro Sayenher, escritor SNT, de San Juan de Nepomuceno, perdón. Ahora el apellido Sayenher. Dale, gracias. Quiero saludar también a mi amigo Dani Pereira, uno de los conductores de un programa muy conocido de televisión, Tercer Tiempo. Gracias, Dani. Vamos a iniciar este acto con las palabras de bienvenida a cargo del señor intendente municipal de la ciudad de Yutí, el licenciado Eber Vera Dávalos.
Muy buenos días para todos. Señor viceministro de culto, nuestro cura párroco, también a la presidenta de la Junta Municipal, a los concejales municipales presentes, en especial a los escritores yuteños que están presentes, a nuestro amigo también Dani Pereira, gracias Dani por estar presente, en fin, a todos los que nos acompañan el día de hoy, que Dios nos está regalando un maravilloso día, y también para llevar a cabo esta actividad tan importante que es la biblioteca callejera. Es algo que por primera vez se está haciendo en nuestra zona, por eso valoramos y también le agradecemos a cada uno de ustedes, también a nuestro amigo Miguel Giosa por la organización conjuntamente con cada uno de ustedes. Entonces, de esta manera la cultura yuteña va avanzando con pasos firmes. Gracias a ustedes, gracias por venir y apostar siempre de nuestro YouTube querido, que nunca se ha olvidado de todo lo que han pasado también ustedes acá y de lo que nosotros estamos pasando. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias por su presencia y que sigamos construyendo un YouTube mejor, un YouTube con paz, con libertad, con progreso, con desarrollo, y eso depende de cada uno de nosotros, de ustedes, de nosotros, los representantes, y siempre estamos firmes para cualquier actividad que sea a favor de nuestro pueblo. Muchas gracias y una vez más bienvenida a nuestro querido distrito de Yutí, a nuestra ciudad, y que esto no termine acá. Muchas gracias. Palabras del intendente municipal de Yutí, el licenciado Eververa Dávalos. Bueno, los escritores yuteños presentes, la autora Mirtia Caballero de Tesada, la señora Teresa Godoy, compañera de Lauro en Itacarú Cultural, también a Luz Bella Acosta, que está con nosotros, al amigo Pedro Benítez. A ver si me ayudan, ¿quién más está de los escritores yuteños? Bueno, para todos un saludo muy cordial y muchas gracias enorme por compartir con nosotros. A propósito, esta es una iniciativa justamente encabezada por Teresa Godoy, juntamente con todos los escritores yuteños, o por lo menos casi todos aquellos que fueron galardonados en ocasión de la edición anterior del Festival del Itacarú. Seguidamente, para dar continuidad a nuestro acto, quiero pedir a la señora presidenta de la Junta Municipal de Yutí, la licenciada María Agustina Martínez de Díaz, algunas palabras alusivas a este acontecimiento. Excelentísimo señor viceministro de culto, David Velázquez, bienvenido a la tierra del Itacarú. Señor intendente municipal, licenciado Eververa Dávalos, compañeros concejales, distinguidas personalidades que hoy nos honran con su presencia en esta bella mañana, nuestros flamantes intelectuales. No voy a decir nombres para no olvidarme de algunos. Señor cura párroco, padre Julio César Verón, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Es un gran compromiso y un gran honor para mí hacer uso de palabras ante estas personalidades que vienen a honrarnos con su presencia, nuestros intelectuales yuteños que vienen a darnos una mano con algo que es tan importante, la cultura de nuestro pueblo. Hoy, Yutí va a marcar un hito histórico en cuanto a cultura con la creación y la inauguración de esta biblioteca callejera.
Señores escritores, ustedes llevan en alto el nombre de nuestro querido distrito de Yutú. Quiero darles las gracias por situar el nombre de nuestro pueblo en un pedestal tan alto. Eso es lo que ustedes hacen día a día con su labor de escritores, de investigadores, y nos sentimos honrados por tener a ustedes como nuestros representantes a nivel de nuestro departamento y de todo el Paraguay. Me resta solamente dar las gracias por venir a compartir con nosotros y a traer tan importantes materiales para nuestro querido pueblo de Yutú. Sean siempre bienvenidos y bendecidos en esta bendita tierra del Itacarú. Muchísimas gracias. Palabras de la señora presidenta de la Junta Municipal de Yutú, la licenciada María Agustina Martínez de Díaz. Bueno, vamos a escuchar también las palabras del señor Álvaro Jiménez, es el encargado de las bibliotecas callejeras en todo el país. Nos va a contar un poco cuántas bibliotecas hay, cuántas están activas y mucho más. Álvaro, gracias por venir. Buenos días. Hermoso día que nos tocó. La biblioteca callejera paraguaya, más allá en el año 2018, cuando un escritor y una lectora se encuentran y proponen llevar un mueble al espacio público. En ese momento era la plaza Juan de Ayola de la ciudad de Lambaré. Y a partir de ahí, quizás movido por la narrativa de la prensa y de los vecinos y de muchos interesados en poder promover la lectura, es que estos muebles se empiezan a disipar y empiezan a contagiar. Y a partir de ahí, en estos casi 5 años, se han reproducido en frente a iglesias, comisarías, plazas, comercios, hogares de familia, acercando todos los tipos de géneros de la literatura humana, desde cuentos, poemarios, biografías, investigaciones, novelas. Creo que hoy nos vamos a llevar una sorpresa con todo lo que los escritores, con todo lo que los escritores juteños tienen para dar, y a partir de ahora también poder interpelar que un simple mueble, ya sea hecho de metal, de madera o inclusive electrodoméstico, pueda servir como un portal y un buzón para poder compartir nuestra memoria, nuestros pensamientos y nuestros sueños. Me queda más que agradecer a la periodista Teresa Godoy, al escritor también, Pedro Benítez, y al viceministro de Culto, que tiene un gran proyecto sobre el Museo de la Educación, que es muy interesante para conocer el proceso de todas las generaciones que ya pasaron, ¿verdad? Y lo que nos fueron dejando. Entonces la invitación está abierta y la biblioteca número 164 ya está en la ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quiero pedir algunas palabras a una persona que yo creo es el alma mater de todo esto. Una persona que se ha dedicado a hablar con todos y cada uno de los escritores para lograr que sea una bella realidad aquí en la ciudad de Yutú la implementación de la biblioteca callejera. Es muy tenaz ella, y cuando dice vamos a hacer, lo hacemos, porque yo tenía mis dudas y ella siempre nos daba fuerzas para seguir adelante. ¿Verdad, Teresa? Teresa, por favor, algunas palabras.
Muy buenos días a todos. La vida es sueño, escribió un escritor español, ¿verdad? Bueno, verles a ustedes, a todos ustedes aquí y ver un mueble que todavía está tapado, significa para mí la realización de un sueño que nació de manera concreta, vamos a decir, en el 2018 en el estudio principal de Radio Nacional del Paraguay, cuando hacía mi programa Onda Verde, y mis invitados de honor para esa oportunidad eran el escritor paraguayo Aníbal Barreto Monzón y la señora Priscila León. ¿Por qué? Porque yo había leído en la prensa escrita que acababan ellos justamente de instalar una biblioteca callejera en una plaza de Lambaré, una ciudad vecina a Asunción. Entonces yo dije, ¿de qué trata esto? Y como cuando se trata de libros, inmediatamente estoy allí leyendo, informándome, empezó a surgir en mí la idea de qué bien, qué bueno sería tener una biblioteca, un mueble como este en la ciudad de Yutí. Pero todo esto, esta idea, este sueño, fue madurando en la medida que el colega Aníbal Barreto Monzón, Priscila y otros escritores, otros colegas, y en especial quien hoy nos acompaña también, empezaron a recorrer las ciudades del país y empezaron a instalar en espacios públicos este buzón, una casita que se llenaban de libros. Entonces pasaron los meses, pasaron los años y hoy es el día en que 50 ciudades del Paraguay tienen bibliotecas callejeras instaladas. Entonces lo más importante como primer paso es agradecer la presencia de la gente, de los estudiantes, de los docentes aquí, para que nuestro colega Álvaro nos explique de qué trata la biblioteca callejera, porque varios colegas escritores no sabían de qué incluso se trataba. ¿Qué es eso de bibliotecas callejeras? Entonces para mí esto fue una gran sorpresa de que mis colegas yuteños, escritores yuteños, estén interesados en conocer de qué se trataba la biblioteca callejera y además cómo podíamos hacer para tener uno acá en esta querida ciudad de Yutí. Pero mi alegría es aún enorme cuando yo me enteré recientemente que el viceministro de Culto, el doctor David Velázquez Seifergel, iba a venir a nuestra reunión de hoy. Y yo digo, ¿será cierto? Porque cuando cuesta tanto mover a la gente, a los propios colegas escritores, a que asistan a los actos culturales, yo dije, bueno, vamos a ver. Y efectivamente, él está acá hoy. Enseguida le voy a pedir unas palabras, por supuesto, al doctor Velázquez, pero previamente yo necesito realmente que Álvaro nos explique qué es lo que es esto de biblioteca callejera, e inmediatamente podamos descubrir, y para que ahí el viceministro de Culto nos explique el valor de la lectura y el valor de este pequeño mueble, ¿sí? Así que Álvaro, te escuchamos. Creo que no expliqué por la emoción. Pero bueno, en sí, la función de este mueble, de la biblioteca callejera, es más que nada poder generar un espacio para el intercambio de libros dentro de una comunidad, ¿verdad? Que pueda estar accesible, que pueda estar inclusive iluminada, que puedan haber algún tipo de muebles o infraestructura para poder estar cerca. Y la propuesta en sí es que los libros sean donados para el libre intercambio, ¿verdad? Entre ciudadanos. Entonces uno no necesariamente tiene que tener un libro para poder accederlo. El plan es que cualquier persona sin ningún tipo de distinción pueda acceder, y a partir de ahí, con algún tipo de mecanismo de donaciones autogestionadas, es importante que la comunidad tome responsabilidad, porque es un mueble que con el paso del tiempo puede recibir algún tipo de deterioro, puede que el compromiso no sea el mismo en el tiempo. Entonces, que una persona tome responsabilidad en el barrio o en su ciudad y a partir de ahí poder compartir y contagiar es lo vital. Es más que nada un gesto para que la palabra escrita continúe y trascienda a través de otros.
Bueno, muchísimas gracias. Personalmente estoy inmensamente agradecida a este joven paraguayo que tengo que contarles a ustedes. Eres un promotor comunitario muy activo, ha recorrido el país, todo el país, promoviendo e instalando numerosas bibliotecas callejeras, al punto tal de que él es el dirigente principal de bibliotecas callejeras paraguayas, fundamentalmente tras la muerte del proyectista, el escritor Aníbal Barreto Monzón. Es un periodista, escritor muy querido, muy reconocido en el Paraguay, y fue él quien trajo al Paraguay desde Estados Unidos la idea de las bibliotecas callejeras, porque vio en esos países avanzados la existencia de estos pequeños buzones que contenían libros de manera gratuita, de manera libre, para todos, y que todos también podían traer y regalar a sus semejantes algún material de lectura. Él trajo a Aníbal Barreto Monzón, el año pasado falleció, fue un gran luto para la comunidad cultural paraguaya, el viceministro lo conoce muy bien, y sus familiares han quedado con esta tarea de continuar con la ejecución de este proyecto. Y gente maravillosa, intelectuales, jóvenes maravillosos como Álvaro, se tomaron esta responsabilidad, y como mis otros colegas también, que cuando apenas yo les planteé el año pasado si podíamos construir, si podíamos financiar todos juntos la creación, la fabricación de este mueble, inmediatamente me dijeron que sí, y de los 11 escritores oriundos de este lugar, 8 de nosotros dijimos sí, aportamos económicamente, y se sumó a nosotros, a nuestra invitación, nuestra querida gestora cultural casapeña, la señora Clara Zacarías Núñez, para quien realmente pido un gran aplauso, porque ella, sin ser escritora, y su interés es promover la cultura, está reconocida incluso por un organismo del Congreso Nacional por su actividad de gestora cultural. O sea que yo espero que dentro de muy poco tiempo, acá en YouTube también tengamos varios gestores culturales para que nos ayuden a cuidar este mueble, porque hoy mismo me decían: Tere, ¿quién va a controlar esto? ¿Cómo va a funcionar esto? Nuestro colega Pedro Benítez Aldana, también uno de los benefactores que nos va a dejar referencia de documentos importantísimos, él está preocupado. Y todos estamos nosotros de alguna manera a la expectativa para saber cómo ustedes, los yuteños, pueden tratar a los libros, porque de eso se trata, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, con Miguel Giosa estamos siempre en Itacarú los sábados, y siempre estamos ahí hablando sobre temas culturales, así que a partir de ahora seguramente que en cada emisión vamos a estar comentando. No quiero dejar este micrófono sin dar los nombres de los colegas que se han comprometido con este proyecto y que han aportado para poder construirlo, porque es importante que ustedes sepan que un profesional de YouTube nos hizo este mueble en 1.200.000, y entre nosotros, las 9 personas, juntamos 1.400.000, y los escritores oriundos de YouTube, que fuimos reconocidos el año pasado por la Municipalidad yuteña, nos hemos comprometido con este proyecto las siguientes personas: los escritores Ángel Javier Segovia, Bella Victoria Acosta, David Galeano, Margarita Valena, Mirtia Caballero de Tesada, Pedro Benítez Aldana, Rodolfo Ortiz, quien les habla, y por supuesto nuestra querida gestora cultural Clara Zacarías Núñez. Los otros colegas que también fueron reconocidos, recibieron también su distinción el año pasado, pero que no están por circunstancias especiales en este proyecto, son los escritores Tadeo Zarratea, Julio Sotelo, Baltasar Araujo. Seguramente que ellos muy pronto podrán organizar también y construir o mandar crear otra biblioteca callejera y poder instalarse en otras plazas, porque les cuento que hay ciudades paraguayas que tienen más de una biblioteca callejera. Algunas tienen 3, algunas tienen 4, algunas tienen 1 y algunas todavía, por supuesto, no tienen ninguna. Bueno, ¿cómo seguimos? Inauguramos, habilitamos. Yo quisiera, a pesar de que no está en el programa, Teresa,
escuchar algunas palabras de una de las máximas autoridades en el tema de cultura, de culto en nuestro país y que nos visita. No muchas veces tenemos la oportunidad de tener la visita de una tan alta autoridad nacional y quisiéramos escuchar sus palabras, doctor Velázquez. Doctor Velázquez, si quería yo que le presentáramos el mueble, pero bueno, doctor, hablamos sobre el valor de la lectura, ¿sí? Gracias por venir. Muy buenos días, señor Intendente Municipal, señora Presidenta de la Junta Municipal, concejales, referentes culturales y ciudadanos de la ciudad de Yutí, estimado Álvaro, Teresa, impulsores y dinamizadores del movimiento de bibliotecas callejeras del Paraguay. En realidad el privilegiado soy yo, al haber aceptado la invitación que me hizo en su momento la doctora Mirtia Caballero para asistir a este acto. Y digo que es un privilegio porque probablemente el movimiento de las bibliotecas callejeras sea uno de los movimientos culturales más interesantes en este momento en el Paraguay. Está creciendo en todas las ciudades y está ocurriendo lo contrario a lo que nos pasaba a nosotros en tiempos de nuestra escuela. Íbamos a la biblioteca, ahora la biblioteca viene a nosotros. Nos invaden los libros y esa es una buena invasión, porque la lectura tiene beneficios maravillosos, beneficios incomparables. No solamente los que ya conocemos, en el sentido de viajar a otros mundos, viajar a personajes, viajar acompañados de personajes reales o ficticios, a mundos de la imaginación y de la creación. No solamente ese beneficio, sino que además, a través de la ampliación de nuestro vocabulario, nos permite describir esos mundos posibles y mundos reales. Porque el vocabulario nuestro, las palabras que usamos, sirven para pintar nuestro mundo. Y cuanto menos palabras tenemos, más empobrecido está nuestro mundo. Y el Paraguay tiene una rica tradición oral, pero para alimentar y que esa tradición oral se recree, necesita del soporte del libro, del escrito, para crecer, para incrementarse. Además de esto, la lectura crea cultura. Crea cultura. Nos apropiamos del saber universal a través de la lectura. Nos apropiamos de lo que ocurre en el mundo a través de los libros. Le contamos al mundo, los escritores yuteños le cuentan al mundo de su realidad a través de los libros. Y se establece un diálogo que no tiene fin entre nuestro mundo, nuestra ciudad y el resto del mundo, el resto de los países, el resto de las ciudades. Entonces, habilitar una biblioteca en la calle no es un hecho menor, porque estamos cambiando la lógica de cómo nos relacionamos con los libros. Antes teníamos que ir a una biblioteca, a veces se mal usaba la biblioteca como lugar de castigo en el colegio. ¿Cuántos rechazaron la lectura porque era el lugar de castigo? Y sin embargo hoy es una casa amiga ubicada en un lugar amigo, en el lugar más importante de referencia de la ciudad, con un templo maravilloso cuya restauración pude presenciar recién gracias al cura párroco, a la doctora Mirtia y a la gente que nos acompañó. Y que deseo que pronto esté otra vez esta joya del patrimonio paraguayo disponible no solo para la ciudad, sino para quienes queremos al país y nos gusta visitarlo. Entonces, me decía Teresa que hable de los beneficios de la lectura, y tengo que agregar dos elementos más que son muy importantes en este momento para el Paraguay. Primero, tenemos una ley de promoción y fomento del libro y la lectura que no teníamos. Después de 20 años tenemos una ley que va a estimular la lectura, va a estimular la producción del libro
va a estimular a los productores nacionales, a los autores nacionales a escribir y a producir. Y por otro lado, y aquí le pido a Teresa su aval para decir lo que voy a decir, pareciera ser que hay una resurrección o un fortalecimiento que no veíamos hace rato del movimiento de escritores. Las sociedades de escritores están unidas, están haciéndose visibles. Y les invitamos a quienes quieren escribir y a quienes ya escriben a sumarse a este crecimiento que tiene una característica muy particular. Ya no se trata únicamente de las grandes obras de nuestros escritores consagrados, sino que también se trata de las obras de escritores jóvenes con gran talento que vienen pidiendo espacio para mostrar ese talento de una manera muy original. Van a las escuelas a hablar con nuestros niños y nuestros niños van a visitar a los escritores. Entonces el niño no conoce solo un libro, sino que conoce la vida detrás del libro, los sueños detrás del libro, las motivaciones detrás del libro, las ilusiones detrás del libro, la imaginación detrás del libro. Y para un niño eso no tiene sustituto. El enamoramiento del libro no viene solo con el libro mismo, sino que también viene con el conocimiento de sus autores. Tengo que contarles cosas únicamente desde el Ministerio de Educación, porque queremos sumar estas iniciativas. Queremos encontrar el punto donde lo que hacemos desde el Estado central recoja esto que se está maravillosamente dinamizando en la base y que podamos aprender de esta experiencia para que nuestro programa de lectoescritura desde el Ministerio de Educación, nuestro programa de comprensión lectora y nuestro programa de oralidad que se llama ñeeri, una palabra maravillosa en guaraní, el fluir de la palabra, tenga éxito. Porque si nosotros nos desprendemos de lo que hace la gente, no vamos a tener éxito. Y estas son cosas hechas por la ciudadanía. Entonces el éxito va a estar en saber leer estas iniciativas ciudadanas de nuestra parte. Porque si no va a ser un programa de la burocracia, de gabinete, pero la idea es que sea un programa vivo. Y el programa vivo comienza con este diálogo que se da con los libros y con los autores en la calle, al costado del templo, en el club social, en todas las plazas que tenga la ciudad. Así que yo espero que hoy esté asistiendo a la inauguración de la primera biblioteca callejera de Yute. Así va a haber una segunda, una tercera, una cuarta, y a lo mejor alguna de ellas voy a poder otra vez acompañar. Pero espero que cuando me pregunten de nuevo digan si estuve en la inauguración de la primera, porque significa que florecieron las bibliotecas callejeras, floreció la lectura, tenemos niños mejor formados, con pensamiento crítico, con un vocabulario enriquecido, y así aseguramos el crecimiento y la prosperidad de Yute y de todo el país. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, doctor, muy amable. Por último, quiero señalar justamente, cerrando la exposición de nuestro viceministro, de que las obras que les dejamos hoy aquí son de todos ustedes. Obras de primer nivel, dejo 5 ejemplares de la familia de Aníbal Barreto Monzón. Me han entregado 3 cajas de libros, Álvaro me entregó esta mañana en casa. De las 3 cajas saqué 5 ejemplares, traje para dejarles en la biblioteca callejera de ustedes. El resto de los materiales va a ir a la segunda biblioteca que próximamente vamos a inaugurar con las autoridades municipales y educativas de aquí en la escuela de Embocayatí. También voy a dejar 5 ejemplares de libros, de una parte de libros que me entregó antes de ayer la señora Mirta Roa, por la Fundación Roa, nada menos, con varios títulos de nuestro máximo escritor y otros autores. También como 15 libros de la Fundación quedan guardados para la escuela de Embocayatí. Y por último, una nueva plataforma que Paraguay tiene el privilegio de contar, que se denomina Punto Divertido, plataforma de escritores. También me envió ayer una caja de libros con aproximadamente 20 libros, la mayoría de ellos realmente con maravillosas obras para niños, que son las obras que más escasean. 5 ejemplares de esas obras también les dejamos acá y el resto irá a parar en los próximos meses en la biblioteca de la escuela de Embocayatí. Obras mías, de mi propia autoría, también 5 de ellos les dejo ahí.
Mis colegas, Mirtia Caballero de Tesada, deja también sus obras. Bella Victoria Costa, deja también sus obras. Pedro Benítez Aldana, deja también sus obras. Y los otros colegas, todos dejamos aquí nuestras obras, y este es un espacio, repetimos, de todos ustedes de manera gratuita, y el éxito y el fracaso va a depender de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Teresa. Bueno, en vista de que el señor cura párroco y León tiene un compromiso también enseguida, ya lo estamos teniendo ya en su tiempo en que debiera estar ahí, vamos a proceder seguidamente a la bendición de nuestra biblioteca callejera y después vamos a seguir con el acto. Gracias también al país de León, que dejando sus actividades, sus compromisos anteriores, está con nosotros hoy. Gracias, país. Amén. Buenos días nuevamente, un placer y contar con estos hermanos, nuestros intelectuales. Es una dicha para cada uno de nosotros, nos motiva mucho y a la vez también nos desafía, así como dijo el viceministro, que podamos ampliar nuestro mundo. Decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces nuestro mundo que se pueda ampliar, el mundo también de nuestros jóvenes, y este desafío que nos dejan también a la vez, porque es un gran desafío, que el éxito del fracaso va a depender de nosotros, que nosotros cuidemos, que nosotros podamos leer, que nosotros nos podamos instruir. Y es una magnífica posibilidad que tenemos, y apoyamos y rezamos y pedimos a Dios que nos ayude y que se siga multiplicando más este querer conocer, querer leer y a la vez también ampliar nuestro mundo. Les invito a que nos pongamos de pie, por favor, y así también podamos ofrecer nuestras plegarias a Dios para que nos bendiga también a las personas que han tenido esta iniciativa y de hecho que tienen y vienen trabajando, para que no se cansen de nosotros, para que promuevan también a su vez muchos más otros escritores y que nos van dejando también huellas para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a valorar todo lo que tenemos, lo que poseemos, y las posibilidades que tenemos de que podamos también nosotros crecer íntegramente y hacer también que otros jóvenes, adolescentes, niños puedan ampliar su mundo, puedan crecer, puedan entender y tengan esta capacidad de reflexionar sobre todo lo que van aprendiendo, y también estos libros y estas acciones nos estarán ayudando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos a nuestra Madre, la Virgen María Santísima de la Natividad, que interceda siempre por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre estas iniciativas, sobre este proyecto que estamos inaugurando hoy. Amén. Seguidamente el país Julio César Belón está bendiciendo la biblioteca callejera aquí de la ciudad de Yupí y al público presente también. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Bueno, es importante que la gente que está acá sepa un poco también que se está refaccionando la iglesia Nuestra Señora de la Natividad.
un poquito lento, pero se está haciendo. Ustedes están viendo, y esto debido justamente a que los fondos de royalties vienen cada cierto tiempo, entonces a veces se espera un poquitito para que se pueda reiniciar nuevamente los trabajos, pero una gran parte ya está hecha, y en este mes de marzo vienen fondos probablemente intendente, ¿verdad? Así que ya vamos a seguir mejorando nuestra querida parroquia Nuestra Señora de la Natividad. Señoras y señores, vamos a seguir nosotros entonces con este evento. Quiero convocar, el ministro habló hace un ratito de la importancia de la lectura. Yo quiero presentarle, señor viceministro, a un nenito de 6 años de edad que lee pero maravillosamente. Está en el preescolar, creo que. Tiene, como te dije, 6 años y ganó un concurso de lectura hace poquito. Es de la Escuela Parroquial San Roque González de Santa Cruz. Se llama Santiago Jesús Roa Garayo. Y nos va a leer un fragmento de esta obra del conocido escritor Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Les ruego que escuchen, por favor. Platero, Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva hueso, solo los espejos de azabache, de sus ojos son duros cual 2 escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas, lo llamo dulcemente Platero. Y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despacioso se quedan mirando. Tiene acero y plata de luna al mismo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones a Santiago Jesús Roa. Dígame si nos lee perfectamente. Quiere hacer un saludito y a quién representa, qué institución. Muy buenos días, queridos presentes. Mi nombre es Santiago Jesús Roa Garayo, alumno del 1er grado, turno mañana. Gracias, de la Escuela Parroquial San Roque González. Excelente. Bueno, y seguimos con nuestro momento artístico. Quiero convocar al Ballet Municipal Itacarú, que en este momento nos va a deleitar con una danza. Ellos son alumnos de la Escuela Municipal de Danzas de la Municipalidad de YouTube. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, por favor. Sus
Municipal de Yutí y Tacarú. Fuerte el aplauso para ellas, por favor. Bueno, yo creo que en la vida también hay que ser agradecidos. El acto, como ustedes saben, el tema de la biblioteca callejera es una idea de los escritores quiteños. Y quiero agradecer especialmente al señor intendente municipal, el licenciado Eduardo Dávalos, por haberme facilitado toda la logística para esto, porque es difícil a veces hacer un acto así cuando no se tiene la voluntad política de nuestro gobierno. Así que, señor intendente, siempre apoyando la cultura. Muchas gracias. También a la presidenta de la Junta y a los miembros. Ahora quiero presentarles a una niña. Ella tiene 15 años. Y es nada más y nada menos que profesora superior de lenguaje musical. Ella se inició en Sonidos de la Tierra, esta obra del maestro Luis Arán, hace 8 años más o menos, y hoy es una excelente cantante. Ella viene con su grupo, Pamelita Guadalupe en la voz y el violín, porque también nos va a interpretar su violín. En la guitarra está Álvaro Dávalos y en el teclado Richard Quintana. La primera canción, Borajú Así. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso a Pamelita. Muy buenos días para todos. Vamos a estar cantando algunas canciones y espero que les guste. Tumo ai ko bebo shenandere ka abubutere ki ante moshebe ahai korei koshe corazón shembotaro bata tere ki pensaro ai ko aponando nyandere sarai paz que vi, pues te llamin vi, la bubatete, fijareo mi vida, daya bulbaisha, derera que iba, sereno y jamua, dejaré mi vida.
Bueno, ahora la querida Pamela va a estar presentando también un número con el violín. Ella es una joven muy talentosa en el ámbito de la música. Como ya han escuchado, canta una maravilla y también ejecuta el violín. Es una egresada de la Escuela de Música Estanislao Anzoátegui, que es una escuela asociada a lo que es Sonido de la Tierra. Bueno, ahí está Pamelita presentándose, ya, o sea, a punto de presentarse ya con su violín también. Bueno, se viene y ya estará realizando dicha presentación que les anunciaba. Bueno, de esta forma se presentaba Pamela
Guadalupe cantando Bueno, también. seguidamente vamos a habilitar, a inaugurar nuestra biblioteca callejera. Pedimos al intendente municipal, a la señora presidenta de la Junta, al señor viceministro y a los escritores yuteños que se acerquen al lugar donde está la biblioteca callejera para la habilitación correspondiente. Bueno, están a punto de desatar, en este caso sería la bandera de Yutí, es la que cubre a este mueble donde se va a estar depositando los libros acto seguido. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estar desatando esa bandera para luego poder organizar los libros ya dentro de ese mueble que queda instalado aquí, señores, en la plaza municipal de Yutí. Se tiene que desatar. Ahí está. El intendente lo está haciendo con la ayuda de otros también. Bueno, este es el momento entonces en que se procede a este acto de desatar y ya inaugurar oficialmente nuestra biblioteca callejera. Ahí está. Muy bien. Desatamos. Perfecto. Ahí hay un escrito que dice: esta biblioteca urbana es de todos y debemos cuidarla. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo funciona? Ahí está. Entonces, que vamos a poner en esta biblioteca callejera número 164 es este libro de Aníbal Barreto Monzón. Qué increíble, porque lo acabo de agarrar del grupo de libros. Y este es parte de la donación de la familia de Aníbal Barreto Monzón, fallecido escritor compatriota, quien trajo en el 2018 el proyecto de las bibliotecas callejeras en el Paraguay. Y hoy tenemos instalado entonces 164 bibliotecas. Que venga acá. No, a ver, señor Maricel, ministro, Maricel, Maricel, sí, todos los libros, podemos darles todos los libros, pueden cargar, todos podemos darle todos los libros. Maricel, todo. A ver, dale un libro también, por favor, poné. Bueno, en este instante se está cargando el mueble donde van a quedar los libros. Este
es un compromiso demasiado grande para los yuteños, porque tenemos que cuidar, tenemos que demostrar el valor que tiene, cuidándolo muchísimo, y debe florecer. Hoy se está sembrando una semilla que debe producir, que debe dar frutos. ¿Por qué no? Hemos escuchado a la señora Teresa Godoy decir que la próxima biblioteca va a estar siendo habilitada en la localidad de Embocayatí. Bueno, Miguel, está terminando el acto, compañero. Sí, está terminando. Después hay un pequeño refrigerio. Pero vamos a tratar de acercarnos al viceministro, ¿te parece? Sí, por favor, ahí ya creo que está un poco desocupado. Sí, vamos, acerquémonos. Acerquémonos. Doctor David Vázquez, viceministro de Culto. Bueno, para el Candil y para de todo un poco informativo. Antes que nada, bienvenido a YouTube, doctor. Estamos muy contentos por su presencia y bueno, algunas palabras. Bueno, como les decía, en el momento en que me invitaron a hacer uso de palabra, me considero yo el privilegiado por asistir a la inauguración de una iniciativa ciudadana, una iniciativa de escritores, una iniciativa que ya tiene alcance nacional y que además es muy bien recibida y muy bien apoyada, respaldada por las autoridades locales. Tiene todos los ingredientes para ser una iniciativa exitosa que a través del tiempo perdure para beneficio no solamente de la niñez, sino de todas las personas interesadas en este bien tan valioso que es la lectura. Usted sabe que aparte de eso, es una manera, yo creo, de nuestros escritores de acercarse un poco a su pueblo, a su público. Hay muchos chicos que no los conocían a ellos hasta hace poco, pero luego de que fueron homenajeados, fueron invitados a esos famosos proyectos de fin de año, etcétera, etcétera, del tercero de la media, digo, y bueno, hoy son ampliamente conocidos. ¿Quién no conoce a Mirtia Caballero de Tesada, a Teresa Godoy, a Luz, a Bella Victoria Acosta y a otros grandes escritores yuteños? ¿Qué opinión le merecen nuestros escritores? Pero de verdad le digo. Bueno, lo que pasa es que yo soy del campo de la historia, entonces que yo pueda hablar de la literatura no es lo más apropiado porque no es mi campo. Sí. Pero sí puedo decir que en términos de la movilización que están realizando los escritores para llegar al público, estamos en un momento realmente muy interesante. Creo que también hay que aprovechar esta coyuntura o este nuevo escenario que se crea en realidad con la aprobación de la Ley de Fomento y Promoción del Libro y la Lectura. El 28 de agosto es el Día Nacional de la Lectura. Y toda esta coyuntura, esta serie de factores que se están alineando como para que tener un país de lectores tiene que ser impulsado, respaldado y aprovechado, capitalizado por la ciudadanía. A mí me llena de orgullo estos chiquitos de primer grado, de 6 años de edad. Santiago. Sí. Imagínense cómo lee. Y bueno, ya amante de la lectura a esa edad. Yo me acuerdo que a mi edad no tenía ni esa posibilidad ni esos dones. Sí, no, y además Platero y yo, libro que no es sencillo, tiene un vocabulario muy rico, pero de complejo. Como es lindo, bello, complejo, bello, pero... claro, como la obra de Juan Ramón Jiménez en general, ¿verdad? Fue muy grato escucharle a Santiago leer un texto de Platero y yo con apenas 6 años. Y bueno, después toda esta sucesión de arte con que nos engalanó la ciudad también hoy, la actividad que se realizó. Además un día precioso, que además se presta. Pero me parece que también hay que empezar a mirar hacia el talento infantil y juvenil que hay en la ciudad e impulsarlo también, aparte digamos de los lectores, escritores, a estos pequeños y pequeñas artistas que nos deleitan en todos los lugares con lo mejor de su repertorio, con una buena selección de música paraguaya, otras veces selección de música internacional. Hay tanto talento en el Paraguay y cada vez que me toca viajar me encuentro con este talento y digo, ¿qué más podemos hacer para respaldarles? Y bueno, la lectura es también un talento en algunos que ojalá se expanda hacia las demás personas. Muchísimas gracias, señor viceministro. Viceministro, ¿no te comentó Miguel que nosotros estamos emprendidos para la restauración de nuestro altar? Que a lo mejor usted puede Pase a ver. Una lástima que está totalmente cubierto, sí. Pero según la arquitecta Mármol,
es una estructura que se puede venir abajo porque está lleno de... Eso me comentó el nosotros, cura Parro. Nosotros habíamos comenzado con la arquitecta Mármol, estuvimos muy emocionados. Estuvo acá el ministro Wynn y él nos prometió, como así mismo, lo de la estación, la restauración de la estación de tren. Y estábamos muy ilusionados y justo vino a cortar todo la pandemia. Pero a lo mejor nosotros ya estábamos con esa restauración. Y si algo de su parte nos puede ayudar. No es mi área otra vez, sí, pero voy a hacer los contactos allá, voy a transmitirle la inquietud. Yo no sé si la arquitecta Mármol sigue estando en el mismo lugar. No podría decirle, pero voy a hablar con la gente del Ministerio de Obras Públicas. Hay una cosa que yo le quiero contar. Sí. La autoridad del área y la Secretaría Nacional de Cultura. Sí. No, yo obviamente voy a llevar esta inquietud de ustedes a las autoridades respectivas para que vengan a ver cómo están los trabajos hoy y determinen qué es lo que falta para concluir la restauración de este maravilloso patrimonio nacional, ¿no? Porque mire que figuran todos los libros. Sí, claro. Otra cosa, hace poco el intendente envió una nota en relación a la estación, a la refacción, puesta en valor. Nosotros ya tenemos hecho el protocolo de intervención, ya está presentado en el ministerio. La ministra respondió hace poquito y diciendo que estaba en el proyecto, pero dentro de la disponibilidad presupuestaria. Así que ahí usted nos puede dar una manito. Dice, vamos a ver. Lo que pasa es que también tenemos hay que hacer una ingeniería financiera para reconstruir y aumentar los presupuestos, porque ustedes saben que el presupuesto del año 2024, que es el que se va a ejecutar ahora, se entregó entre abril y mayo y junio del 2023, y cuando todavía no había asumido la actual gestión. Entonces, sobre esa base nosotros tendríamos que ver qué tipo de, ingeniería financiera hay que hacer para que estos fondos puedan aumentar. Pero vuelvo a reiterar de mi parte la mejor disposición con ustedes para poder hacer llegar a quien corresponda esta inquietud. Y como también actor de la cultura, de mi parte poner personalmente lo que sea necesario para insistir en el aumento de los recursos para la cultura, porque finalmente la cultura es lo que nos define, lo que nos identifica y lo que nos muestra ante el mundo como lo que somos. Gracias, viceministro. Muchas gracias. Vamos a acercarnos a Dani Pereira un ratito. ¿Puede ser? Allá está. Vení. Bueno, quiero hablar con un personaje muy conocido a nivel farándula en el país. Dani Pereira, de Tercer Tiempo. Gracias por estar acá. El que voló y se fue de nosotros. El que era nuestro compañero de trabajo. Sí. Se fue a buscar un futuro mejor. Pues está bien, Dani. Uno de los personajes más conocidos de la televisión paraguaya. ¿Cómo está, Dani? Bien, excelente. Igualmente, la verdad, muy feliz por estar nuevamente en mi valle, en mi ciudad. Súper contento por esta iniciativa también que están realizando los escritores. Recibí la invitación y dije, no puedo poner excusas, pospuse todo lo que tenía y vine para estar presente en este evento tan importante, porque la base de toda la educación es la lectura, la comprensión lectora, que es lo que necesita hoy en día nuestro país. Hoy las estadísticas dicen que muchos chicos no están entendiendo lo que están leyendo. Básicamente matemáticas, comprensión lectora. Entonces es muy importante este tipo de iniciativas para que todos podamos tener acceso a los libros, y también esto es un mensaje que no tiene que morir el papel impreso. Sé que lo digital hoy en día se está destacando, pero no puede perderse el papel impreso, porque la lectura a través del papel impreso te lleva a otra dimensión, y creo que eso estamos contando a través de esta iniciativa de todos los escritores yuteños. Y también a partir de este momento también va a ser un gran hincapié para que los yuteños puedan tener acceso a la lectura, puedan leer, y también los que tengan libros puedan traer y compartir también con todos los compueblanos. Qué bueno. Realmente, hablando del papel impreso, yo particularmente prefiero leer libros escritos en papel impreso que los digitales. Pero habrá gente que sí también prefiere lo otro. Y bueno, conjuguemos la tecnología con la tradición, pero leamos. Eso es lo importante. Así es, sin lugar a dudas. Así que muy feliz, Miguel, por estar acá. También por poder compartir con ex profesores, profesor Evaristo, el profesor Ángel Segovia. Para mí es un gusto poder compartir también con ex compañeros de radio
Realmente es un placer volver a verles a todos y bueno, de alguna manera también poder demostrar de que YouTube está creciendo, de que YouTube es una ciudad en potencia y que tiene a intelectuales digo bien, talentosos y también a grandes artistas. Y eso está demostrado hoy en este pequeño evento y también en todos los eventos que se está realizando acá en la ciudad. ¿Cómo estás? Bueno, sabemos que estás en el programa Tercer Tiempo. ¿Estás en radio? ¿Estás haciendo radio? ¿Otro proyecto tenés? Sí, así es. Hoy en día el periodista se tiene que ir evolucionando o innovando también porque lo digital nos está ganando. Entonces, estoy a la mañana en la radio, estoy en una radio FM, estoy en Vibras FM de 9 a 12. Después de 12 a 15 estoy en otra radio que se llama Tropicalia, son del mismo holding, pero son radios urbanas para prácticamente de música. Y a la noche estoy todos los días de lunes a sábados en Tercer Tiempo por Canal 13 y a la par también estoy con proyectos digitales. Hoy en día las redes también están jugando un papel muy preponderante, entonces también estoy teniendo proyectos como programas a través de streaming, es decir, Twitch, y eso va también todos los días. Y ahí vamos publicando también todo lo que está pasando y también vamos conjugando un poquitito las dos plataformas, lo tradicional y lo digital. Gracias, Dani, y mucha suerte. Son nuestro orgullo yuteño. Gracias, Miguel, y saludos a todos. Y por supuesto, nos vamos a estar viendo, porque siempre estoy por acá. Dale, gracias. ¿Cada cuándo viene Dani? Es la pregunta, Y por lo menos cada mes, una vez al mes por lo menos. Por lo que contaste, Dani, no tenés tiempo, papá. Mucho tiempo no tengo. Estoy prácticamente de lunes a lunes trabajando porque también los fines de semana estoy con eventos. Como soy maestro de ceremonia también estoy prácticamente recorriendo el país. Pero por lo menos una vez al mes dejo un espacio para venir a ver a la familia y de paso ver a mi querido YouTube. ¿Sabes que yo quiero un día verle a Dani Pereira en el Festival del Itacaru? ¿Será que va a ser posible eso algún día? ¿Por qué no? Yo creo que sí. Para mí sería un honor, un orgullo poder conducir un evento tan importante de la ciudad y sería un sueño también cumplido para mí, así que esperemos que alguna vez se dé. Esto recién comienza, estoy empezando en lo que es el periodismo, en lo que es la comunicación, me gusta muchísimo y de a poco. Tengo 27, así que vamos para adelante. 27 y con canas ya, Dani. 27 y con canas. Estoy notando, por las tareas que tenés siempre. Sí. Por ahí el estrés te juega un poco con las canas. Pero se vive bien porque haces lo que te gusta. Sí, no, yo tengo acá. Sin lugar a dudas, hacer lo que a uno le gusta es algo impagable, es algo invaluable, entonces para mí eso es lo más importante, así que yo creo que esto también está demostrando a todos los jóvenes que uno si se propone puede cumplir. Yo siempre tuve el sueño de poder hacer comunicación en la capital, poder ganarme en ese competitivo espacio que hoy en día son los medios y de a poquito me voy ganando y eso también demuestra de que los yuteños podemos, los jóvenes que nos proponemos, no solamente de Yutí sino de nuestro país, si se proponen y si se trazan metas pueden cumplir. Dani Pereira, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, a ustedes. Dale, bueno, Eugenio, creo que estamos cerrando esto, sí, hablamos señor. Con más gente. Así, no, creo que sí, ya es suficiente. Dale, un placer. Dale, gracias Miguel, gracias a todos. Sí, todo lo que está mal.